¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre si realmente debemos ayudar a todos? La Sagrada Escritura nos exhorta a ser generosos, pero también nos previene sobre aquellos cuya presencia puede desviarnos del sendero del Señor, como bien se expresa en Proverbios 14:7. Apártate del hombre necio, pues en sus labios no hallarás ciencia. Este pasaje nos revela que no todas las personas son dignas de nuestro tiempo y recursos. La prudencia es un elemento esencial en nuestra compasión. Padre Pío, en su profunda espiritualidad, siempre aconsejaba discernimiento en la caridad, recordando que ayudar no es solo dar, sino saber a quién y cómo hacerlo. La generosidad es una virtud que refleja el amor divino en nuestras vidas. Pero también debemos reconocer que no toda petición de ayuda proviene de un corazón sincero. A lo largo de las Escrituras, Dios nos advierte sobre aquellos que buscan aprovecharse de la bondad de los demás, no con intención de redimirse, sino con el afán de manipular para su propio beneficio. No se trata de endurecer el corazón, sino de comprender que la verdadera misericordia se ejerce con sabiduría. Padre Pío enseñaba que la caridad sin discernimiento puede convertirse en una trampa, pues incluso nuestro Señor Jesús, siendo amoroso y compasivo, nunca se dejó engañar por aquellos que tenían intenciones ocultas. Mateo 7:6 nos ofrece una advertencia clara. No den lo sagrado a los perros, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y, volviéndose, los despedacen. Este versículo no es una incitación al desprecio, sino una llamada al discernimiento. No todos están preparados para recibir la ayuda que se les ofrece. Algunos, en cambio, la transformarán en un arma contra quien les tendió la mano. Pero, ¿cómo distinguir entre quien merece ayuda y quien solo busca manipularnos? La respuesta está en la palabra de Dios. La historia de Sansón y Dalila es un claro ejemplo de manipulación disfrazada de amor. Dalila no buscaba el bienestar de Sansón, su único propósito era explotarlo para su propio beneficio. Jueces 16:15 recoge sus palabras. ¿Cómo puedes decirme, te amo, si tu corazón no está conmigo? Su insistencia y chantaje emocional no provenían del amor, sino de una estrategia para descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. ¿Cuántas veces nos hemos sentido presionados por palabras similares? Si realmente fueses una buena persona, me ayudarías. O, si de verdad fueses cristiano, harías esto por mí. Pero la enseñanza de esta historia es clara. Cuando alguien busca manipularnos en nombre del amor, debemos ser cautelosos. Padre Pío enseñaba que el diablo se disfraza de muchas formas para alejarnos de Dios. Y la manipulación disfrazada de necesidad es una de sus estrategias más astutas. La manipulación no siempre es evidente. A veces se presenta como una necesidad genuina. En Hechos 5, Ananías y Zafira intentaron engañar a la comunidad de creyentes con una apariencia de generosidad, ocultando sus verdaderas intenciones. Pedro los confrontó con estas palabras: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? Hechos 5:3. No todas las peticiones de ayuda son sinceras. Algunas esconden agendas ocultas. Hay quienes se presentan como necesitados, pero en realidad buscan esclavizar a otros en una red de culpa y obligación. Estas personas detectan los corazones compasivos y los manipulan para sus propios fines. Padre Pío advertía que el enemigo conoce nuestras debilidades y puede usarlas en nuestra contra si no estamos atentos en la fe. Jesús, aunque ayudaba a los necesitados, nunca permitió que su compasión lo volviera ingenuo. En Juan 6:26, después de alimentar a la multitud con los panes y los peces, les dijo:
Ciertamente les aseguro que me buscan, no porque hayan visto señales, sino porque comieron pan hasta saciarse. Veía sus corazones y sabía que no buscaban la verdad, sino solo los beneficios. ¿Cuántas veces hemos encontrado personas que solo aparecen en tiempos de crisis y desaparecen cuando han obtenido lo que querían? Luego regresan una y otra vez en busca de más, presentándose como amigos, familiares en apuros o compañeros en dificultad, cuando en realidad su relación con nosotros es puramente transaccional. Dios nos llama a ser generosos, pero también nos enseña a actuar con prudencia. Proverbios 22.3 nos dice: el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Algunos, al recibir ayuda, no muestran gratitud, sino que exigen más, creyendo que tienen derecho a nuestros recursos, nuestro tiempo y nuestra energía. Y cuando intentamos poner límites, nos acusan de egoísmo o crueldad. Pero la Biblia nos recuerda que incluso Dios establece límites. En el relato del Génesis, cuando Adán y Eva desobedecieron, el amor infinito de Dios no permitió que permanecieran en el Edén. No fue un acto de rechazo, sino una expresión de su justicia perfecta. Las consecuencias que recibieron no fueron señal de falta de amor, sino de una corrección necesaria, pues el amor verdadero no puede existir sin orden ni justicia. Padre Pío solía decir que el amor que no corrige no es amor, sino debilidad. Cuando ofrecemos ayuda sin discernimiento, no estamos actuando con auténtica caridad, sino dejándonos llevar por una compasión mal entendida. San Pablo nos instruye en su segunda carta a los Corintios 9:7, que cada uno debe dar conforme a lo que ha decidido en su corazón, sin tristeza ni imposición, porque Dios ama al que da con alegría. La generosidad no puede nacer del temor, de la culpa o de la manipulación, sino de una voluntad libre y guiada por el Espíritu Santo. No es fácil negarse a quien parece necesitarlo todo. La culpa nos carcome, la sociedad nos empuja a estar siempre disponibles y el miedo a ser mal vistos como cristianos nos hace claudicar. Sin embargo, Jesús, modelo de verdad y firmeza, no se dejó manipular. Él no buscó agradar a todos, sino revelar la verdad, y por ello muchos lo rechazaron. Incluso intentaron echarlo fuera de su propia ciudad. Si el Hijo de Dios enfrentó oposición por no ceder ante las exigencias injustas de los hombres, ¿por qué habríamos de pensar que debemos decir sí a todo? Padre Pío comprendía bien esta lucha y advertía contra la falsa compasión que en vez de ayudar, perpetúa el error. A lo largo de nuestra vida nos encontraremos con muchas versiones de Dalila, de Ananías y Zafira, y de aquella multitud que buscaba a Jesús solo por el pan. Habrá quienes pidan ayuda con palabras suaves, con lágrimas en los ojos, con promesas de que será la última vez que nos necesiten. Pero la Escritura nos llama a ser prudentes y no ingenuos. Ayudar al prójimo no significa convertirnos en instrumentos de su abuso. El amor auténtico no es permitir que nos utilicen, sino actuar con sabiduría y justicia. En Proverbios 19:19 encontramos una advertencia clara. El hombre de gran ira cargará con su castigo, y si lo libras, tendrás que hacerlo otra vez. Es decir, cuando auxiliamos sin que haya un verdadero cambio en la persona, solo prolongamos su problema. Dios nos llama a la misericordia, pero también nos concede discernimiento para saber cuándo nuestra ayuda realmente sana y cuándo solo refuerza conductas perjudiciales. Cuando alguien acuda a nosotros en busca de apoyo, antes de responder, debemos hacer una pausa y orar. Preguntar al Señor si esta es una oportunidad para bendecir o si es una prueba disfrazada de necesidad.
No podemos olvidar las palabras de Jesús en Mateo 10:16. Sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. La bondad sin sabiduría no es virtud, sino imprudencia. Como administradores de los bienes que Dios nos ha dado, debemos actuar con responsabilidad. No estamos llamados a salvar a todos, ni a resolver los problemas de quienes no desean cambiar. Nuestra verdadera misión es reflejar el amor y la justicia de Dios en cada decisión, incluso en aquellas que nos llevan a decir no. El mundo está lleno de quienes rechazan la corrección, desprecian la verdad y persisten en sus caminos errados. La Escritura nos advierte que insistir en ayudar a alguien que se resiste a la verdad no solo es en vano, sino que puede llevarnos a caer en su misma necedad. En Proverbios 14:7 se nos dice: apártate del hombre insensato, porque en él no hallarás palabras de sabiduría. No es un consejo arbitrario, sino una advertencia clara. Hay quienes, lejos de beneficiarse de la instrucción, la desprecian y la convierten en burla. Jesús mismo vivió esta realidad al confrontar a los fariseos y maestros de la ley. A pesar de que tuvieron la oportunidad de escuchar la verdad de sus propios labios, endurecieron sus corazones y se resistieron. Por eso en Mateo 23:27-28, el Señor les dijo con firmeza: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, son como sepulcros blanqueados, por fuera parecen justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y maldad». Padre Pío comprendía que hay quienes no desean ser rescatados, sino solo aprovechados de la bondad ajena. En Proverbios 9:7-8 encontramos una lección aún más contundente. Corrige al burlador y solo ganarás insultos. Reprende al malvado y solo atraerás su desprecio. No corrijas al insolente, no sea que llegue a odiarte. Corrige al sabio y te amará. Esto nos enseña que el verdadero problema no es la falta de oportunidades para cambiar, sino la actitud del corazón. No podemos forzar a nadie a recibir la verdad, ni desgastarnos tratando de ayudar a quien no quiere ser ayudado. En todo, confiemos en la dirección del Espíritu Santo, pidiendo discernimiento para actuar con caridad, pero también con firmeza, recordando siempre que el amor que no corrige no es amor verdadero. El hombre sabio reconoce la corrección como un don, mientras que el insensato la desprecia y responde con arrogancia. La historia del faraón en el libro del Éxodo es una clara muestra de esta realidad. Dios envió a Moisés con señales y prodigios para liberar a su pueblo, pero el faraón, endurecido en su soberbia, se resistió repetidamente a escuchar la voz del Altísimo. Aun cuando las plagas devastaban su nación, persistió en su terquedad y se negó a ceder. En Éxodo 8:15 se nos dice que cuando vio alivio, endureció su corazón y no escuchó, tal como el Señor lo había advertido. Dios, en su infinita misericordia, le dio múltiples oportunidades, pero él prefirió aferrarse a su obstinación en vez de rendirse ante la verdad. En lugar de humillarse y rectificar su camino, eligió su propia perdición. San Pablo, con la claridad que le otorgó el Espíritu Santo, también nos previene sobre aquellos que dividen y resisten la corrección. En Tito 3:10-11 nos instruye con firmeza: al que cause divisiones, amonéstalo una y otra vez, pero si persiste, recházalo. Tal persona ya se ha pervertido, vive en pecado y se ha condenado a sí misma. Padre Pío, cuya vida estuvo marcada por la lucha contra la dureza de corazón en muchas almas, comprendía bien esta enseñanza. Hay momentos en los que insistir en corregir a alguien que ha decidido cerrar los ojos a la verdad es un esfuerzo en vano. Hay un punto en el que lo más sabio es apartarse y dejar que las consecuencias de sus acciones le enseñen lo que la razón no pudo.
El profeta Jeremías también fue testigo de esta dura realidad. En su tiempo, el pueblo se había apartado tanto de Dios que el Señor mismo le ordenó que dejara de interceder por ellos. En Jeremías 7:16, Dios dice con severidad: no ruegues por este pueblo ni eleves por ellos clamor ni oración, porque no te escucharé. Esta es una advertencia fuerte y clara. Hay quienes, con su decisión persistente de rechazar a Dios, llegan a un punto donde ni siquiera la intercesión puede cambiar su destino. Nuestro Señor Jesucristo, con su sabiduría divina, también nos mostró que no todos están dispuestos a recibir la verdad. En Juan 6, después de hablar sobre el pan de vida, muchos de sus discípulos exclamaron: dura es esta palabra, ¿quién puede escucharla? Juan 6:60. Pero Cristo, en lugar de suavizar su mensaje para hacer que lo aceptaran, dejó que se marcharan. Juan 6:66 nos dice que muchos de sus seguidores se volvieron atrás y ya no andaban con él. No los retuvo, no los persuadió con palabras más simples. Sabía que quien rechaza la verdad con plena conciencia no puede ser obligado a aceptarla. Padre Pío, quien en muchas ocasiones aconsejó a los fieles con palabras duras pero llenas de amor, entendía que la fe es un don que debe ser recibido con un corazón dispuesto. El libro de los Proverbios nos insiste una y otra vez en la necesidad de alejarnos de los necios, de aquellos que menosprecian la sabiduría y rechazan la corrección. Proverbios 26:11 nos ofrece una imagen cruda pero verdadera. Como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Intentar ayudar a alguien que no desea cambiar es como sembrar en tierra árida. En Mateo 10, cuando el Señor envió a sus discípulos a predicar, les dio una instrucción clara. Si alguien no los recibe ni escucha sus palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies. Mateo 10:14. Esto no era solo un gesto simbólico, sino una lección profunda. No todos están listos para recibir la verdad, y no es nuestra tarea forzar el mensaje donde es rechazado. El rey Acab es otro claro ejemplo de alguien que ignoró la corrección hasta su propia destrucción. Dios, en su paciencia, le envió profetas para advertirle sobre su pecado, pero él prefirió escuchar a falsos consejeros que solo le decían lo que deseaba oír. Cuando el profeta Miqueas le advirtió que su decisión lo conduciría a la muerte, Acab lo ignoró y siguió adelante con sus planes. En 1 Reyes 22:8, el propio Acab reconoce la verdad pero la rechaza diciendo: aún hay un hombre por quien podemos consultar al Señor, pero lo aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino siempre el mal. No quería la verdad, solo quería validación de sus deseos, y al final, su rebeldía le costó la vida. San Pablo nos dice en Romanos 1:28 que aquellos que persisten en rechazar la verdad terminan siendo entregados a su propia ceguera espiritual. Como no quisieron tener en cuenta a Dios, Él los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Este es el destino de los que insisten en la necedad. Llega un momento en que Dios, respetando su libre albedrío, los deja seguir su camino. Padre Pío, en su vida de oración y sacrificio, lloró por muchas almas en esta condición, pero también comprendió que la gracia de Dios no se impone por la fuerza. No todos están listos para recibir ayuda. No todos aprecian la corrección. No todos quieren cambiar. La Sagrada Escritura nos muestra que es peligroso insistir en abrir los ojos de aquel que ha decidido cerrarlos. Quien camina junto a los sabios se impregnará de su sabiduría, pero aquel que se rodea de insensatos terminará sufriendo las consecuencias. Así lo enseña el libro de Proverbios 13:20. No se trata solo de una advertencia, sino de una verdad que se confirma con el tiempo.
La compañía de aquellos que desprecian la verdad y la justicia no solo es infructuosa, sino que puede ser un sendero hacia la ruina. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó el amor y la misericordia, pero también nos dio el don del discernimiento. En Mateo 7, 15, 16, nos previno con claridad sobre aquellos que aparentan ser de Dios, pero en realidad son lobos disfrazados con piel de oveja. Por sus frutos los conocerán, nos dijo. Y así nos dejó una guía para reconocer a quienes realmente siguen su camino. No se trata de emitir juicios apresurados, sino de entender si alguien busca sinceramente la luz, o si, por el contrario, nos arrastra a la oscuridad con su necedad. Dios es amor, pero también es justicia. Hay un tiempo para la paciencia y la advertencia, pero también llega el momento en que cada uno debe asumir las consecuencias de sus actos, como nos recuerda Gálatas 6, 7. No se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Padre Pío, en su vida y ministerio, siempre enseñó que la misericordia de Dios no anula su justicia y que el hombre debe aprender a vivir con responsabilidad y rectitud. No somos llamados a cargar con la insensatez de otros, sino a guiarlos con la verdad y alejarnos cuando la ceguera del corazón se impone sobre la razón. Desde el inicio de la creación, el trabajo fue establecido por Dios como una bendición y no como un castigo. En el jardín del Edén, antes de que el pecado entrara en el mundo, el hombre ya tenía la misión de cultivar y cuidar la tierra, como lo expresa Génesis 2, 15. La labor no es una carga, sino un medio divino para el crecimiento, la provisión y el propósito en la vida del ser humano. Sin embargo, a lo largo de los siglos, muchos han rechazado este principio y han buscado vivir a costa del esfuerzo ajeno. La Sagrada Escritura es clara al respecto. En la segunda carta a los tesalonicenses, Pablo estableció un principio innegociable: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. 2 Tesalonicenses 3, 10. Estas palabras no buscan desestimar la compasión hacia quienes realmente lo necesitan, sino evitar fomentar la pereza y la irresponsabilidad. La iglesia primitiva ya enfrentó este problema, y el apóstol dejó claro que cada uno debía asumir su carga con diligencia y entrega. Padre Pío, con su vida de sacrificio y entrega, fue ejemplo de esta enseñanza, mostrando que la verdadera fe se manifiesta en el esfuerzo diario y en la fidelidad a Dios a través del trabajo y la oración. El libro de los Proverbios no cesa de advertir sobre las consecuencias de la negligencia y la pereza. Proverbios 6, 9 a 11 nos interpela con estas palabras: ¿cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y un poco de cruzar las manos para reposo. Así vendrá tu pobreza como caminante y tu necesidad como hombre armado. El descanso es necesario, pero cuando se convierte en un refugio para evitar el esfuerzo, la ruina es inminente. Jesús mismo nos reveló en la parábola de los talentos la diferencia entre aquellos que administran con sabiduría lo que reciben y quienes lo desperdician por miedo o negligencia. En Mateo 25, 26, el Señor de la parábola dirige palabras duras al siervo perezoso: siervo malo y negligente. No hubo espacio para excusas, porque mientras unos multiplicaban lo recibido, Él lo enterró, paralizado por la inseguridad y la falta de determinación. Su castigo fue la pérdida de lo que tenía y la separación de la gracia de su Señor. La enseñanza de la Biblia es clara: Dios exalta la diligencia y reprueba la indolencia. Como dice Proverbios 10, 4, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El esfuerzo no es solo un medio de sustento, sino un reflejo del carácter del hombre.
Aquellos que rehúyen el trabajo no solo enfrentan la escasez material, sino una vida marcada por la frustración y la dependencia. La historia del hijo pródigo es otro testimonio de esta verdad. En el Evangelio de Lucas, capítulo 15, Jesús nos relata la historia de un joven que, en un acto de imprudencia, decidió alejarse de la casa paterna, malgastando toda su herencia en una vida de placeres sin considerar las consecuencias. Solo cuando perdió todo y se vio reducido a la miseria, cuidando cerdos y sintiendo hambre al punto de desear alimentarse con lo que ellos comían, comprendió lo que realmente valía el esfuerzo y la responsabilidad. Como bien lo dice la Escritura, y, volviendo en sí, dijo: «¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre?» Lucas 15, 17. No fue una desgracia lo que lo llevó a tal condición, sino sus propias decisiones. Padre Pío, con su profunda vida de oración y entrega, enseñó que Dios siempre provee, pero no derrama sus bendiciones sobre quienes se niegan a tomar parte en la obra. La Sagrada Escritura es clara cuando afirma: «Jehová abrirá su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos». Deuteronomio 28, 12. La bendición de Dios no está destinada a la inactividad, sino al trabajo constante. Los israelitas, mientras atravesaban el desierto, recibieron el maná como provisión divina, pero aún así debían salir cada mañana y recogerlo. Entonces Jehová dijo a Moisés: «He aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día». Éxodo 16, 4. Incluso en los milagros, Dios exige de nosotros una acción. Padre Pío comprendía esto en profundidad, pues siempre insistió en que la oración y el sacrificio debían ir de la mano con el trabajo honesto. El sabio rey Salomón, dotado de gran entendimiento, nos dejó una enseñanza en Proverbios: «La mano de los diligentes gobernará, mas la negligencia será tributaria». Proverbios 12, 24. No solo se trata de obtener sustento, sino de que el esfuerzo nos posiciona en lugares de autoridad. Aquellos que rehúsan trabajar terminan dependiendo de quienes sí lo hacen, perdiendo la dignidad de su propia autosuficiencia. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, no despreció el trabajo. Antes de iniciar su ministerio, ejerció la carpintería. No lo hacía por necesidad, sino para dejar un modelo de responsabilidad. ¿No es este el carpintero, hijo de María? Marcos 6, 3. Su vida nos mostró que el trabajo es parte de la vocación del hombre. La Escritura nos exhorta: «Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas». Eclesiastés 9, 10. El Señor nos ofrece oportunidades, pero depende de nosotros tomarlas y aprovecharlas con diligencia. San Pablo también fue un ejemplo de este principio. A pesar de que como apóstol tenía derecho a ser sostenido por la comunidad, él mismo trabajaba fabricando tiendas para no ser carga de nadie. Y porque era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Hechos 18, 3. No solo predicó la importancia del esfuerzo, sino que lo vivió en carne propia. Rechazar el trabajo es rehuir la responsabilidad que Dios nos ha encomendado. La vida del cristiano no puede ser de comodidad y pasividad. La Escritura es clara cuando nos advierte: «No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará». Gálatas 6, 7. Quien no siembra en su tiempo, no debe esperar cosechar en la necesidad. En tiempos de Nehemías, la reconstrucción de los muros de Jerusalén avanzó no solo porque Dios estaba con su pueblo, sino porque ellos se dispusieron a trabajar con determinación. Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar.
Nehemías 4:6. El trabajo es más que un medio de sustento, es una manera de cooperar con el plan divino. San Pablo nos anima con sus palabras. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera carta a los Corintios 15:58. Toda labor realizada con fe y esfuerzo tiene su recompensa, ya sea en esta vida o en la eternidad. Dios bendice las manos que trabajan y espera que cada uno asuma con responsabilidad el llamado que ha recibido. No es virtud promover la pereza ni permitir que otros se beneficien de la labor ajena sin contribuir. La palabra nos dice claramente: el deseo del perezoso lo mata porque sus manos no quieren trabajar. Proverbios 21:25. Padre Pío, con su vida de sacrificio, comprendió que el esfuerzo es un reflejo de la imagen de Dios en nosotros. Jesús mismo afirmó: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Juan 5:17. Si Dios mismo es modelo de actividad constante, ¿cómo podríamos justificar la inactividad? El que rechaza el esfuerzo y espera que otros lo sostengan, se aparta del diseño divino. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. 1 Timoteo 5:8. La pereza no es solo falta de voluntad, sino una elección con consecuencias. El perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Proverbios 20:4. Todo tiene su tiempo, y quien no siembra en la estación de vida, nada recogerá cuando la necesidad lo alcance. Dios ha dispuesto que el trabajo sea camino de santificación, y Padre Pío lo entendió en su totalidad, dedicando su vida a enseñar que, con esfuerzo y fe, el alma se acerca más a su Creador. Desde tiempos inmemoriales, Dios ha sido el sostén de aquellos que se entregan al trabajo con diligencia, el refugio de quienes enfrentan sus desafíos con fe y el consuelo de los que avanzan con esfuerzo sincero. Padre Pío comprendía con claridad que la gracia divina no es un sustituto de la responsabilidad humana, sino su complemento perfecto. Quienes eligen la inacción sobre el deber, la complacencia sobre el sacrificio y la dependencia sobre el esfuerzo, están rechazando la voluntad de Dios para sus vidas. No se puede esperar la bendición celestial si se rehúye el propio compromiso con la misión que se nos ha confiado. Desde la creación del mundo, el Señor estableció el orden como fundamento de su obra. Nada en la creación es producto del azar, sino que cada cosa ha sido diseñada con un propósito y una función determinada. Cuando este equilibrio se rompe por la rebeldía del hombre, las consecuencias son inevitables. La discordia, la confusión y la división no son eventos fortuitos, sino el fruto de corazones que han decidido apartarse de la verdad divina. Padre Pío advertía con firmeza sobre aquellos que no solo viven en la contienda, sino que la fomentan, la propagan y la utilizan con fines egoístas. El Señor abomina la violencia y la confusión sembrada por quienes buscan su propio beneficio. En el libro de los Proverbios 6:16-19 se enumeran las cosas que Dios detesta, y entre ellas se encuentra aquel que siembra discordia entre hermanos. Esto no es un simple error o una debilidad humana, sino un pecado que corrompe desde dentro, debilitando a las comunidades y destruyendo la unidad del pueblo de Dios. La Sagrada Escritura nos muestra ejemplos claros de cómo la insubordinación puede llevar a la perdición. En el libro de Números, la rebelión de Coré, junto con Datán y Abiram, revela la peligrosa ambición de quienes desafían la autoridad establecida por Dios.
No se trataba de un clamor genuino por la justicia, sino de una búsqueda de poder disfrazada de santidad. Toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. Números 16:3. Decían, pero el Señor conocía la verdadera intención de sus corazones. La respuesta de Dios fue inmediata. La tierra se abrió y los devoró vivos, y el fuego consumió a quienes los siguieron en su rebelión. Padre Pío, con su discernimiento espiritual, enseñaba que el conflicto en sí mismo no es prueba de injusticia. Aún nuestro Señor Jesucristo advirtió, no he venido a traer paz, sino espada. Mateo 10:34. Pero esta espada no es una provocación vacía, sino la consecuencia natural de proclamar la verdad en un mundo que muchas veces la rechaza. San Pablo, en su carta a Tito, dejó instrucciones claras sobre cómo tratar a quienes insisten en generar división. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Tito 3:10. No estamos llamados a perder nuestras fuerzas en debates interminables con aquellos que han decidido cerrar su corazón a la corrección. Los fariseos eran expertos en provocar conflicto. En lugar de regocijarse por los milagros de Jesús, buscaban la manera de desacreditarlo. En Mateo 12:24, cuando vieron que el Señor expulsaba demonios, lo acusaron de hacerlo con el poder de Beelzebú. Sus palabras eran absurdas, pero su propósito era sembrar duda, desviar la verdad y fomentar la desunión. Padre Pío sufría persecución por parte de aquellos que, en lugar de reconocer la obra de Dios en él, buscaban desacreditarlo con falsas acusaciones. Pero él, con paciencia y humildad, resistía en el amor de Cristo. Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Primera carta a los Corintios 14:33. Todo lo que promueve caos y destrucción no procede de él. La actitud de quien constantemente causa discordia y enemistad es una prueba suficiente de su verdadera naturaleza. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Enseñó el Señor, y esto nos recuerda que, aunque las palabras pueden engañar, los frutos nunca mienten. En el libro de Nehemías, cuando los israelitas reconstruían los muros de Jerusalén, se levantaron opositores cuyo único propósito era obstaculizar la obra de Dios. Sanbalat, Tobías y Gesem no tenían interés en la verdad ni en la justicia. Su único objetivo era impedir el avance del pueblo del Señor. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Nehemías 6:9. Estos hombres utilizaban la intimidación, la burla y la mentira para sembrar el miedo y desmoralizar a los siervos de Dios. Pero Nehemías no se dejó vencer, no se detuvo a discutir con ellos ni a darles la atención que buscaban. Su única respuesta fue seguir adelante con la misión que Dios le había encomendado. El libro de Proverbios 26:21 nos recuerda que así como el carbón aviva las brasas y la leña alimenta el fuego, el hombre que busca la discordia enciende la contienda. No persiguen la reconciliación, sino el enfrentamiento. No buscan la justicia, sino la revancha. No desean restauración, sino devastación. Padre Pío, en su profunda conexión con la verdad de Cristo, siempre enfatizaba que los pacificadores son bienaventurados, como enseñó Jesús en Mateo 5:9. Pero la paz no es sinónimo de indulgencia ante el pecado ni de aceptación de la maldad. Cuando Cristo entró en el templo y vio a los cambistas profanando la casa de su Padre, no los ignoró ni les ofreció justificaciones. En Juan 2:15 se dice que haciendo un azote de cuerdas, los echó fuera. Su celo no era fruto de un arrebato sin propósito, sino de su ferviente amor por la santidad de Dios.
Quienes siembran discordia se regocijan en el desorden, hábiles en dividir, en manipular emociones, en enfrentar a unos contra otros. Sus palabras parecen sensatas, sus argumentos pueden sonar justos, pero su propósito es destructivo. El apóstol Pablo advierte en Romanos 16, 17: Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido y que os apartéis de ellos. La instrucción no es debatir con ellos ni tratar de corregirlos, sino alejarnos. El pueblo de Israel sufrió en carne propia las consecuencias de escuchar a los contenciosos. Cuando 10 de los 12 espías trajeron un informe negativo de la tierra prometida, su miedo e incredulidad se propagaron entre el pueblo. Números 14, 1 nos relata cómo toda la congregación se alzó en llanto y protesta aquella noche. Pero su queja no era solo contra los espías, sino contra Dios mismo. Una semilla de discordia, sembrada por unos pocos, llevó a una nación entera a la rebelión. Y su castigo fue vagar en el desierto hasta que una generación entera pereciera sin ver la promesa cumplida. Dios nos advierte contra aquellos cuyos labios destruyen. Proverbios 10, 18 a 19 declara que el que encubre el odio con sus labios es un necio, y el que propaga calumnias es insensato. Las palabras tienen poder para edificar o para derribar. Un corazón sincero busca el bien y construye con su lenguaje, pero quien ama el conflicto esparce la ruina con cada frase. Las Sagradas Escrituras no solo advierten sobre los sembradores de discordia, sino que también enseñan cómo responder ante ellos. En 2 Timoteo 2, 23 a 24 se nos exhorta: evita las cuestiones necias y sin sentido, sabiendo que engendran disputas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. No se trata de ceder a la mentira ni de ignorar la verdad, sino de no caer en la provocación de quienes buscan el conflicto por el conflicto mismo. Padre Pío, con su vida de oración y entrega, comprendía bien esta enseñanza y advertía que la humildad y el silencio muchas veces son armas más poderosas que cualquier argumento en una disputa. Los que propagan la discordia a menudo se presentan como víctimas, como defensores de la justicia, como luchadores de nobles causas. Sin embargo, su motivación suele ser el orgullo, la envidia o el deseo de poder. Proverbios 16 nos recuerda que donde hay celos y contienda, hay confusión y toda obra perversa. Su presencia no genera paz, sino caos. No fomenta el crecimiento, sino la destrucción. Pero Dios es justo y pondrá a cada uno en su lugar. En Proverbios 19:5 se nos advierte: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Nada queda oculto ante los ojos de Dios. Cada palabra dicha con malicia tendrá su consecuencia. La ayuda no debe ser brindada a quienes utilizan la vida de los demás como un campo de batalla para sus propias guerras. La Escritura no nos llama a sostener a los que han hecho de la disputa su forma de vida. Nos llama a la paz, a edificar, a discernir. Porque donde está Dios, hay orden, hay verdad, hay justicia, y en su justicia no hay cabida para la contienda sin propósito. Desde los tiempos antiguos, la palabra de Dios ha trazado una línea entre los que buscan su rostro y los que lo rechazan. No es cuestión de ignorancia ni de falta de oportunidad, sino de una decisión deliberada de alejarse de la verdad. Dios, en su misericordia infinita, ofrece su gracia a todos, pero no obliga a nadie a recibirla. Hay quienes, en su orgullo, endurecen su corazón, desprecian la enseñanza y se burlan de la santidad. La Escritura advierte sobre el peligro de asociarse con ellos no por falta de amor, sino porque su influencia
puede alejarnos del camino de la rectitud. El Salmo 1 nos dice claramente: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No se trata solo de evitar sus obras, sino de no compartir su sendero ni dar lugar a sus palabras. La comunión con los impíos corrompe, debilita la fe y desvía el corazón. Padre Pío, con su amor inquebrantable por Cristo, nos recordaba que la santidad no consiste solo en evitar el mal, sino en llenarnos de la presencia de Dios, en vivir en la verdad y en buscar la paz que solo Él puede dar. La historia del pueblo de Dios nos muestra una y otra vez cómo la cercanía con quienes desprecian al Señor ha llevado a la idolatría y al desastre. En los días del profeta Elías, el reinado de Acab y Jezabel estuvo marcado por una rebelión abierta contra la ley divina. No solo impulsaron la adoración a Baal, sino que también persiguieron con crueldad a los profetas del Altísimo y sumergieron a Israel en prácticas aberrantes. Las Escrituras nos dicen en 1 de Reyes 21:25: a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. No solo se alejaron de la senda de la verdad, sino que también arrastraron a muchos con ellos. Dios, en su infinita misericordia, envió advertencias, llamó al arrepentimiento, pero la influencia de la impiedad fue más fuerte para aquellos cuyos corazones no estaban firmes en la fe. Padre Pío siempre advirtió sobre los peligros de unir el alma con aquellos que rechazan a Dios, recordando las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios 6:14: no os unáis con los incrédulos, unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? No se trata de una simple norma, sino de una advertencia sobre la incompatibilidad entre la santidad y el pecado, entre la verdad y la falsedad. La relación con quienes desprecian lo divino no es neutra. Tarde o temprano, uno ejercerá influencia sobre el otro. En los tiempos de Nehemías, al regresar del exilio y reconstruir Jerusalén, algunos líderes intentaron formar alianzas con pueblos que no temían a Dios. Nehemías respondió con firmeza, recordándoles lo ocurrido con el rey Salomón. No pecó por esto Salomón, rey de Israel. Aún a él, que era amado de su Dios y puesto por rey sobre todo Israel, le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Nehemías 13, 26-27. Incluso el hombre más sabio de su época cayó por ignorar esta advertencia. Padre Pío, con su corazón lleno del Espíritu Santo, enseñó que la tibieza en la fe y la falta de discernimiento pueden ser la perdición de muchas almas. Jesús mismo dejó claro el destino de quienes rechazan la verdad. En Mateo 10:14 dijo a sus discípulos: y si alguno no os recibiera ni oyera vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. No les dijo que insistaran hasta el cansancio, ni que forzaran a nadie a creer. El mensaje es claro: si alguien rechaza la luz, esa elección les pertenece. Sin embargo, este rechazo no es mera incredulidad, es un acto de rebelión consciente contra la soberanía de Dios. San Pablo, en Romanos 1, 21-22, describe esta actitud. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. No es falta de pruebas, no es ignorancia, es soberbia, es el orgullo que endurece el corazón y cierra los ojos a la verdad. El ejemplo del faraón es un testimonio de ello. Dios le envió señales, plagas y advertencias.
se le dio la oportunidad de humillarse, de reconocer la autoridad divina, de permitir que Israel se marchara en paz. Pero en Éxodo 9:12 se nos dice: y Jehová endureció el corazón de Faraón, y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. Se resistió, rechazó la obediencia y al final su obstinación lo llevó a la ruina. Quienes se rebelan contra Dios no solo buscan su propia perdición, sino que intentan arrastrar consigo a otros. En 2 Pedro 2:1-2 se nos advierte: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. No buscan la verdad, sino desacreditarla, burlarse de ella y exterminarla. Los días de Noé son un ejemplo claro de esto. En Génesis 6:5 se describe la corrupción del mundo antes del diluvio. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No hubo interés en el arrepentimiento ni deseo de conversión. Cuando el juicio llegó, fue definitivo. Padre Pío, quien sufrió persecución por proclamar sin miedo el Evangelio, comprendía bien esta realidad. La incredulidad de los impíos no es pasiva. Muchas veces se convierte en burla, desprecio y hostilidad contra quienes buscan la verdad. La historia de San Esteban en el libro de los Hechos es un reflejo de esto. No fue apedreado por un delito, sino por anunciar el mensaje de salvación. Sus agresores no querían escuchar, ni comprender, ni reflexionar. De la misma manera, hoy muchos desprecian la fe y persiguen a quienes la defienden. Pero, como siempre enseñó Padre Pío, la victoria final pertenece al Señor y a quienes permanecen firmes en Él. Los Hechos de los Apóstoles narran la reacción de aquellos que, cegados por su rechazo, no soportaban la verdad. Entonces, gritando con furia, se taparon los oídos y se lanzaron todos juntos contra él, lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Fue un rechazo total, sin razón, sin medida. Tal como lo expresó el salmista en el Salmo 14, el necio dice en su corazón: no hay Dios. No porque haya hallado prueba alguna de su inexistencia, sino porque le resulta más cómodo ignorar su soberanía. La incredulidad no siempre proviene de la falta de pruebas, sino de la decisión consciente de rechazar lo que exige entrega y humildad. Proverbios 29 advierte con severidad: el hombre que se resiste a la corrección y endurece su cerviz, será quebrantado de repente y no habrá remedio para él. Padre Pío, con su vida llena de sacrificios y entrega, comprendió que la gracia de Dios no puede ser impuesta a quien ha sellado su corazón. No se puede forzar la conversión de quien se aferra a su propia oscuridad. Jesús, con su infinita sabiduría, dejó clara esta enseñanza en Mateo 7:6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y luego se vuelvan contra vosotros para despedazaros. No es desprecio, sino discernimiento. No todos están preparados para recibir la verdad. No todos desean la salvación. No todos abren sus oídos a la voz de Dios. Padre Pío repetía a sus hijos espirituales que el camino de los impíos es un sendero que el creyente debe evitar. La Escritura lo reafirma en Proverbios 4. No entres en la senda de los malvados, ni sigas el camino de los perversos. Apártate de él, sigue adelante. La luz no puede mezclarse con las tinieblas sin que su brillo se apague. La verdad no puede ser diluida sin perder su esencia. Y la ayuda, cuando se ofrece sin discernimiento,
puede convertirse en un instrumento para aquellos que desprecian la justicia. Desde la creación, Dios estableció un orden, una ley de siembra y cosecha que rige tanto la naturaleza como el espíritu. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. Quien siembra con generosidad y justicia, recogerá abundancia. Pero quien solo busca recibir sin ofrecer nada, terminará vacío. La Escritura advierte sobre aquellos que extienden la mano para pedir, pero nunca abren el corazón para dar. La ayuda no es un derecho que se exige, sino un regalo que debe recibirse con gratitud y disposición al cambio. Padre Pío, en su inmensa caridad, enseñó que Dios es generoso, pero no derrama sus bendiciones sobre quienes las desprecian. Jesús, al enviar a sus discípulos, les dio una instrucción clara. Y si en alguna casa o ciudad no os reciben, ni escuchan vuestras palabras, salid de allí y sacudid el polvo de vuestros pies. Mateo 10, 14. El mensaje, la gracia, la ayuda, no son para quienes la rechazan. Si Dios mismo no impone su bondad, tampoco sus hijos deben ofrecer sin discernimiento lo que les ha sido confiado. En la multiplicación de los panes y los peces, Jesús alimentó a multitudes con compasión, pero muchos lo siguieron no por la verdad, sino por el pan. En Juan 6.26 les confrontó: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. No querían el mensaje, sino el beneficio. Padre Pío advertía sobre aquellos que se acercan a Dios solo en la necesidad, pero se olvidan de Él cuando han recibido lo que buscan. En Lucas 17, Jesús sanó a 10 leprosos, pero solo uno regresó a darle gracias. No fueron 10 los que quedaron limpios. ¿Dónde están los otros 9? Lucas 17.17. No todos valoran lo que reciben. No todos reconocen la mano que les ha dado. El libro de Proverbios 30 utiliza una imagen poderosa para describir a quienes nunca se sacian con lo que se les da. La sanguijuela tiene 2 hijas que dicen: dame, dame. Hay personas cuyo único propósito es recibir, sin intención de cambiar, sin interés en trabajar, sin deseo de restauración. Padre Pío, con su profundo amor por las almas, entendía que la caridad no es dar sin medida, sino ofrecer con sabiduría. Dios llama a su pueblo a ser generoso, pero también a ser prudente, a no cerrar el corazón al necesitado, pero tampoco a entregar sin discernimiento lo que ha sido confiado por el cielo. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, San Pablo establece un principio que no puede ignorarse. Si alguien no quiere trabajar, tampoco tiene derecho a comer. No es una falta de compasión, sino una verdad espiritual profunda. La ayuda debe ir de la mano con la responsabilidad. Cuando una persona recibe sin aportar, sin buscar transformar su vida, sin dar frutos de cambio, demuestra que lo recibido no ha dado fruto en su corazón. Nuestro Señor Jesús enfatizó la importancia de multiplicar aquello que se nos confía. En la parábola de los talentos, el Señor entregó recursos a sus siervos y, llegado el momento, les pidió cuentas sobre lo que habían hecho con ellos. Al siervo que escondió su talento, en lugar de hacerlo crecer, el Señor lo llamó siervo malo y negligente. Mateo 25:26. La bendición que no se aprecia se pierde. La provisión que no se administra con sabiduría es retirada. Dios no otorga dones para que sean desperdiciados, sino para que sean usados con propósito y gratitud. Padre Pío enseñaba con fervor que la verdadera caridad no es dar sin medida ni discernimiento, sino ofrecer con amor aquello que llevará al otro a crecer en gracia y en virtud. La ayuda debe dirigirse a quienes la reciben con un corazón humilde y agradecido. En el Antiguo Testamento, la ley de Dios ordenaba a los israelitas dejar espigas en el campo para los pobres, pero estos debían ir y recogerlas por sí mismos.
Levítico 19, 9 a 10. Dios proveyó para los necesitados, pero no les puso el alimento en la puerta. Desde tiempos antiguos se estableció el principio del esfuerzo y la participación activa. La historia del pueblo de Israel en el desierto es un testimonio de cómo Dios provee, pero también exige obediencia y acción. Cada mañana el maná descendía del cielo, pero cada uno debía recoger su porción. No podían acumular más de lo necesario ni esperar que Dios hiciera todo por ellos. Aquellos que intentaron guardar más de lo debido vieron cómo se llenaba de gusanos. Éxodo 16:20. Dios provee lo necesario, pero espera que cada persona haga su parte con diligencia y fidelidad. Padre Pío recordaba constantemente que quienes solo buscan recibir sin dar, sin sacrificio ni gratitud, tienen su corazón apartado de la voluntad de Dios y solo piensan en sus propios deseos. San Pablo advierte en Filipenses 3:19 sobre aquellos cuyo Dios es su vientre, cuya gloria está en lo que debería ser su vergüenza y cuya mente solo está en lo terrenal. No buscan la verdad, ni la gratitud, ni el crecimiento espiritual. Solo desean saciarse sin considerar el propósito divino de lo que reciben. Jesús mismo enseñó que hay mayor bendición en dar que en recibir. Hechos 20:35. Dar con generosidad, pero con sabiduría, es un principio espiritual que impide que la ayuda se convierta en desperdicio. La caridad debe llegar a aquellos que la usarán para su bien, no a quienes la tomarán sin intención de mejorar. En el libro de los Proverbios, la pereza y la ingratitud están unidas. Proverbios 19:24 dice que el perezoso mete la mano en el plato, pero ni siquiera es capaz de llevarla a su boca. Hay quienes quieren recibir sin hacer siquiera el mínimo esfuerzo para aprovechar lo que se les ha dado. No es solo cuestión de falta de acción, sino un reflejo de un corazón que no valora las bendiciones que recibe. El principio de dar y recibir está presente en toda la Escritura. Dios bendice a los que dan con alegría, a los que administran bien lo que se les confía, a los que siembran con sabiduría y rectitud. Pero cuando la ayuda es mal dirigida, solo fomenta la dependencia y la irresponsabilidad. En el Salmo 37:21 se dice que el impío toma prestado y no paga, mientras que el justo da con misericordia. Hay una gran diferencia entre quien recibe con gratitud y aquel que solo toma sin intención de honrar lo que se le ha dado. El profeta Ageo nos muestra un claro ejemplo de cómo Dios retiene su bendición cuando el corazón del hombre no está alineado con su voluntad. En Ageo 1:6 se describe la insatisfacción de aquellos que buscan provisión sin poner a Dios en primer lugar. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. No se trata solo de cuánto se recibe, sino de cómo se administra. Dios ama al dador alegre, pero también nos muestra que dar sin propósito, sin discernimiento, es insensato. Jesús, en el Evangelio según Mateo, nos advierte con palabras firmes: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Con esta enseñanza, el Maestro nos invita a reflexionar sobre la generosidad y el discernimiento, dos virtudes que deben caminar juntas. No se trata simplemente de dar, sino de saber a quién y en qué momento hacerlo. La ayuda que no genera transformación, que no despierta gratitud ni lleva a una vida de responsabilidad, puede convertirse en un peso más que en una bendición. Padre Pío, quien vivió una vida de sacrificio y entrega, comprendía bien esta realidad. La verdadera generosidad debe edificar, corregir y fortalecer el espíritu. Dios
no nos llama a sostener indefinidamente a aquellos que desprecian la gracia recibida, sino a compartir con quienes verdaderamente la acogerán con corazón abierto. La ley de la siembra y la cosecha permanece inalterable. Quien busca solo recibir sin ofrecer nada a cambio, sin crecimiento ni conversión, se aparta del designio divino. Asimismo, quien da sin prudencia, sin considerar el fruto de su entrega, no está ejerciendo verdadera misericordia, sino fomentando una dependencia que aleja a las almas de la verdadera provisión celestial. Padre Pío, en su sabiduría y discernimiento, aconsejaba no solo la caridad material, sino también la corrección amorosa, porque la ayuda sin dirección puede convertirse en una carga que destruye en lugar de sanar. La Sagrada Escritura no nos enseña solo a dar, sino también a entender cuándo y a quién hacerlo, y cuándo es necesario apartarse. No toda mano extendida lo hace con humildad. No toda petición de auxilio proviene de una verdadera necesidad. No toda búsqueda de ayuda tiene intenciones puras. Hay momentos en los que dar es justo y necesario, pero también existen circunstancias donde hacerlo equivale a fortalecer la necedad, a respaldar el pecado o a fomentar la rebelión. Dios nos ha otorgado la capacidad de discernir, de ver más allá de las apariencias y evaluar no solo la petición, sino también el fruto que produce en quien la recibe. Jesús, en su ministerio terrenal, sanó a los enfermos, alimentó a multitudes y liberó a los oprimidos, pero nunca permitió que su compasión fuera utilizada como una herramienta de manipulación. No se entregó a quienes lo buscaban solo por interés, ni adaptó su mensaje para complacer a aquellos que deseaban un evangelio a su medida. En el Evangelio de Juan se nos dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Su discernimiento lo preservó de ser utilizado por aquellos que solo querían los beneficios de su poder sin someterse a su autoridad. Padre Pío, con su profunda vida de oración y penitencia, también comprendía que no todas las almas estaban dispuestas a recibir la gracia sin resistencia, y por ello, su intercesión iba acompañada de una guía firme y llena de amor. Cuando la ayuda se ofrece sin sabiduría, puede convertirse en un obstáculo para el crecimiento. Hay quienes necesitan corrección antes que apoyo, quienes requieren ser confrontados en su error antes de recibir respaldo. En la parábola del hijo pródigo, el padre no corrió a rescatar a su hijo cuando éste cayó en desgracia. No envió siervos para sacarlo del corral de los cerdos, ni le mandó comida mientras desperdiciaba su vida en desorden. Fue la dureza de su situación, el hambre y la humillación, lo que lo llevó al arrepentimiento. Como dice Lucas, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? No fue una ayuda mal dirigida lo que lo restauró, sino la consecuencia de sus propias decisiones. De haber intervenido su padre antes de tiempo, el hijo nunca habría comprendido la necesidad de regresar. La disciplina es una expresión del amor tanto como la misericordia. En la carta a los Hebreos se nos recuerda: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. No toda dificultad debe ser eliminada, no toda carga ha de ser aliviada, no toda prueba debe ser evitada. Existen procesos que son necesarios para la transformación del corazón. Cuando se intenta rescatar a alguien a quien Dios está disciplinando, lo único que se logra es interferir en la obra divina. Hay situaciones permitidas para que la persona aprenda, reflexione y regrese al camino correcto.
Intervenir donde Dios está obrando es oponerse a su voluntad. El apóstol Pablo entendió esta verdad cuando habló sobre aquellos que se apartan de la fe y persisten en la rebelión. En la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo instruyó que aquel que persistía en el pecado fuera entregado a Satanás para la destrucción de su carne, con la esperanza de que su espíritu fuera salvo en el día del Señor. No ordenó que se le librara de las consecuencias de su falta, ni que se le facilitara el camino para continuar en su error. Su enseñanza radicaba en permitir que el sufrimiento y la privación despertaran en él un sincero arrepentimiento. Padre Pío, en su ferviente llamado a la conversión, entendía que la verdadera ayuda no siempre consiste en extender la mano, sino en apartarse cuando es necesario, dejando que el peso de la propia insensatez sea la lección que lleve al cambio. La falta de recursos, la soledad que sigue a una mala elección, la vergüenza que surge del error, son a veces los únicos maestros capaces de abrir los ojos del alma. Así lo confirma la Escritura en el libro de los Proverbios. Pobreza y deshonra tendrá el que menosprecia la corrección, pero el que acepta la reprensión será honrado. No se trata de abandonar a quien yerra, sino de comprender que hay almas que solo despiertan cuando las muletas de su comodidad son retiradas. Dios, en su infinita sabiduría, permite que el hombre recoja los frutos de su conducta. En Jeremías, el Señor amonesta a su pueblo diciéndole: «Tu propia maldad te castigará y tus rebeldías te reprenderán». Reconoce y comprende cuán malo y amargo es haber abandonado al Señor, tu Dios. Padre Pío, con su vida de penitencia y oración, comprendía bien este principio. El Señor no ofreció redención sin conversión, ni alivió el peso del juicio para evitar sufrimiento. Más bien dejó que las consecuencias de las acciones de cada uno fueran el camino hacia la comprensión del pecado. El amor sin justicia se vuelve indulgencia ciega. La compasión sin verdad deja de ser compasión. La ayuda sin discernimiento puede convertirse en un obstáculo para el alma. Cristo no vino solo a sanar y proveer, sino a confrontar, a llamar a la conversión, a instaurar el reino en corazones transformados. Por eso, dijo en el Evangelio de Lucas: «Ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios». Su mensaje era innegociable, su llamado exigente. Padre Pío advertía que el compromiso con la verdad debe prevalecer sobre cualquier otro vínculo, pues hay quienes solo buscan los bienes de Dios, pero no su voluntad, quienes piden sin intención de dar, quienes desean recibir sin desear cambiar. La Escritura lo dice con claridad en Proverbios: «El deseo del perezoso lo mata, porque sus manos rehúsan trabajar». No es la falta de recursos lo que destruye al hombre, sino la actitud de su corazón. La caridad, cuando es auténtica, no perpetúa la dependencia, sino que impulsa a la madurez y a la responsabilidad. Padre Pío, con su corazón generoso pero sabio, nos enseñó que no se trata de negar ayuda a quien verdaderamente la necesita, sino de saber discernir si el alma está dispuesta a recibir la corrección junto con el auxilio. No reprendas al burlador para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará, dice el libro de los Proverbios. Hay corazones que rechazan la verdad, incluso cuando se les ofrece con ternura. Hay quienes menosprecian la corrección, aunque se les brinde con paciencia. Cristo dijo: «Por sus frutos los conoceréis, y no por sus palabras o por sus ruegos». El verdadero cambio no se mide en promesas, sino en transformación interior. ¿Acaso muestran humildad? ¿Tienen un espíritu dispuesto a corregirse? ¿O solo buscan recibir sin enmendar sus caminos? Dios bendice al generoso, pero no al necio. Cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama
al dador alegre. Nos dice la segunda carta a los Corintios. La verdadera caridad nace del gozo de dar, no de la presión, no de la manipulación. Aquel que solo busca recibir sin dar, jamás comprenderá el valor de lo que se le ha concedido. Quien persiste en su error sin desear cambiar, desperdiciará cada oportunidad. El que se acerca solo por interés y no por convicción, no permanecerá. Y el que recibe sin gratitud ni transformación, seguirá pidiendo sin encontrar nunca verdadera satisfacción. Dios nos llama a ser luz en el mundo, pero no una luz que se consume en la oscuridad. Nos invita a la generosidad, pero con sabiduría, a la ayuda, pero con discernimiento, al amor, pero sin renunciar a la verdad. Padre Pío lo entendió en lo más profundo de su alma. Lo que realmente transforma una vida no es la cantidad de ayuda recibida, sino la disposición del corazón para reconocer la necesidad de Dios.